Qué gusto me da saludarles, queridos y apreciados hermanos. Gracias a Dios ya estamos de regreso después de unos largos días de complicaciones de la salud. Sin embargo, ya por la gracia de Dios estamos aquí para continuar compartiendo con cada uno de ustedes la lección de la Escuela Sabática. Les doy la más cordial bienvenida al estudio de la lección número 4 de la Escuela Sabática, titulada Unidad mediante la humildad. Y el texto a memorizar se encuentra en Filipenses capítulo 2, el versículo 2, que dice: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En la unión reside la fuerza, pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. Todos fracasamos, a veces a pesar de nuestros mejores esfuerzos, por promover la unidad. Pero eso no es lo mismo que socavarla. No es de extrañar, pues, que al avanzar en la carta a los filipenses, Pablo desea que todos estén unánime, sintiendo una misma cosa. El origen de la desunión en el universo tuvo su origen en el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Este sentimiento se extendió rápidamente, incluso en un entorno perfecto, y luego se extendió y se afianzó en el Edén. Una corriente muy peligrosa estaba gestándose y desarrollándose en medio de la iglesia de Filipos, y Pablo estaba sumamente preocupado. Pablo acababa de animar a los creyentes de Filipos a mantenerse firme en las dificultades que entraña la vida cristiana. Les había pedido que se comporten de una manera digna, como conviene a todo cristiano, que su comportamiento pudiese ser digno de ciudadanos celestiales, haciéndole énfasis en la unidad. Con la expresión, por tanto, Pablo comienza una nueva sección en la que nos da la clave para entender cómo conseguir esa unidad perfecta, imitando el ejemplo de Jesús. La lección del día domingo nos habla acerca de la desunión en Filipos. Y para entender mejor esta parte, me gustaría darle lectura al libro de Filipenses en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El origen de la división en Filipos estaba basada en dos acciones en que los filipenses estaban cayendo: contienda y vanagloria. Es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. El apóstol San Pablo, antes de poner el dedo en la llaga, indicando los motivos de la desunión que se percibía entre los filipenses, él les da 6 consejos para tratar de superar ese problema que nuestros hermanos en Filipo tenían en tiempo del apóstol Pablo. Y esos 6 consejos también son muy válidos e importantes para la enseñanza hoy en día, para cada una de las iglesias en donde nosotros militamos. Seguramente la vanagloria, seguramente también el orgullo han sido, son y serán siempre 2 armas fundamentales del enemigo para tratar de dividir al pueblo de Dios y evitar que el evangelio corra como el Espíritu Santo desearía que corriera. El apóstol San Pablo anhela que estos 6 consejos que les da a los filipenses los puedan tomar y ponerlos en práctica para completar el gozo que él espera. Y esta lección también nos permite a nosotros saber que la unidad de la iglesia en medio de tantas dificultades puede ser posible si ponemos en práctica estos 6 consejos. Y el primer consejo que el apóstol San Pablo da a los filipenses es el consuelo en Cristo. Es decir, Pablo les invita a estudiar y a imitar la vida modelo de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, les aconseja que encuentren consuelo en amor. Su amor por Cristo ejerce poder estimulante sobre sus mentes. En tercer lugar, les aconseja
que tengan comunión en el Espíritu. En otras palabras, les dice a los filipenses que deben someterse al control del Espíritu Santo. En cuarto lugar, les aconseja que tengan afecto entrañable. Deben de verse en ellos las emociones tiernas y cálidas del afecto humano. En quinto lugar, les dice que debe de haber misericordia entre ellos, que demuestren la presencia de un afecto genuino con actos individuales de misericordia. Y en sexto y último lugar, les invita a que tengan unidad de sentimiento y amor. El amor mutuo hace que los pensamientos sean parecidos. Todo esto podía ser posible si dejaban a un lado todo aquello que les separaba: el orgullo y las discusiones. Ambos problemas estuvieron presentes en la rebelión de Lucifer allá en el cielo y se encuentra entre los problemas más graves de las relaciones. La rivalidad es una de las obras de la carne, según Gálatas capítulo 5 y versículo 20. Y como indica Santiago, donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa, según el libro de Santiago en el capítulo 3 y versículo 16. Queda claro que el apóstol Pablo atina al momento de darse cuenta que tanto como los pleitos, el orgullo, la envidia y la rivalidad están causando serios problemas en la iglesia de Filipos. La pregunta es, ¿hemos sido testigos nosotros en nuestros días, en nuestro medio, en la iglesia donde nosotros perseveramos o asistimos, de que hay hermanos o hermanas que hagan pleito entre sí, que alguno los domine el orgullo, la rivalidad, el celo de liderazgo? Todas esas cosas permiten que se manifiesten claramente las obras de la carne y aquellos defectos de carácter que llevaron a Lucifer a ser arrojado del cielo y que con ese odio vino a esta tierra, contaminando con orgullo, rivalidades, divisiones, pleitos, siendo víctimas la primera pareja del Edén, Adán y Eva, y luego se ha extendido a toda la humanidad. Los grandes conflictos bélicos que hoy vivimos en nuestro mundo, de nación contra nación, reino contra reino, en los hogares, en las comunidades religiosas, en la iglesia, es porque somos víctimas de estos grandes defectos que Lucifer gestó en la humanidad. En la lección del día lunes, que lleva por título La fuente de la unidad, nos manda a leer Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4, y dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo lograr la unidad? Mediante la humildad. La fórmula para la unidad que Pablo propone no consiste en algo externo, sino en una actitud interior, la humildad. Además de ser un rasgo característico de Jesús, él animó a sus oyentes a ser humildes. En el libro de Mateo capítulo 11 versículo 29, Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para alcanzar esta humildad, Pablo propone que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es la propuesta que hace en Filipenses capítulo 2 y versículo 3. ¿Pero acaso no somos todos iguales ante Dios? ¿No debe acaso haber igualdad para poder tener unidad? El apóstol Pablo no está diciendo aquí que debemos de ser inferiores a los demás, sino que estimemos, o sea, consideremos que lo somos. Al igual que el siervo busca el bien para su señor, debemos nosotros de buscar el bien de todos aquellos a los que estimamos superiores a nosotros mismos. Es lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 4. Para poder ser de ayuda para el otro, debemos de aprender a escucharle, para entender su punto de vista. Todo esto es, sin duda, obra del Espíritu Santo. De manera que cuando nosotros miramos en nuestros hermanos que hay rivalidad, espíritu de superioridad, orgullo, pleito y causantes de división, estamos viendo rasgos de carácter de Satanás. Pero cuando miramos a hombres y a mujeres humildes, deseosos de servir,
de amar, de buscar la unidad y de no sentirse superiores a los demás, ni mirar por encima del hombro a su semejante, estamos contemplando rasgos del carácter de Cristo en esas personas. La lección del día martes plantea una pregunta, que si necesitamos un implante cerebral o una cirugía mental. Y para esto me gustaría leerles lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos llegar a pensar como Jesús pensaba? La pregunta sería, ¿cómo se moldean nuestros pensamientos? La sierva del Señor dice que nuestros pensamientos se moldean a través de las avenidas del alma o lo que conocemos como los 5 sentidos y lo que Aristóteles le llamó el método sensorial. Todo lo que leemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que palpamos, lo que olemos, sin lugar a duda, eso moldean nuestros pensamientos. Y ese molde es el que se hace ver, es el que se hace visualizar en cada uno de nosotros. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él, dice la palabra del Señor. Y por supuesto, Satanás se encarga de bombardear nuestros sentidos para amoldar nuestras mentes a sus propios pensamientos. Y cuando nosotros le damos apertura a Satanás en nuestros pensamientos, le prestamos nuestra mente o hacemos que él viva y se posesione de nuestra mente, él obra a su gusto y antojo y llega a ser nuestra mente una cancha de diversión para él. Desplaza el poder del Espíritu Santo en nuestros pensamientos, desplaza el deseo de orar, el deseo de estudiar la Biblia, el deseo de servirle al Señor, el deseo de estar en la iglesia, de ocuparnos en los asuntos de la iglesia. Nuestros pensamientos se elevan a cosa vana. Todo depende de quién gobierna tus pensamientos. Por eso la propuesta del apóstol Pablo en la lección del día martes es que pensemos como Jesús pensaba. El apóstol Pablo es radical. No solo nos invita a vigilar nuestros pensamientos, sino que nos invita a que pensemos como Cristo pensaba. Así lo demuestra él en Filipenses capítulo 4 versículo 8 y en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Tal vez podamos con mucho esfuerzo conseguir lo primero, pero cambiar nuestra mente para amoldarla a la mente de Jesús solo puede hacerla en nosotros el poder del Espíritu Santo, porque desprovisto del Espíritu Santo nuestros pensamientos son carnales y nuestro corazón es engañoso, dice Jeremías en el capítulo 17 y el versículo 9. El Espíritu Santo es el único que puede transformar nuestras mentes carnales en una mente espiritual, como la de nuestro Señor Jesucristo, según Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 5. Que la lección de escuela sabática pueda ser esa voz del Espíritu que hable en nuestro corazón, para que cada uno de nosotros, estimados hermanos, podamos con ayuda y la dirección del Espíritu Santo tener una iglesia unida, una iglesia llena de humildad, una iglesia llena de amor, una iglesia en la cual nos podamos complacer, ser siervos de nuestro Señor Jesucristo y que ninguno de nosotros se considere superior a los demás. Que Dios nos bendiga.